Y bueno, ahorita le voy a dar la palabra a Osvaldo para que continúe. Sí, antes de eso, me gustaría dar la palabra a Jorge del INEC, del INEGI, para que también que nos comparta las lecciones aprendidas, las principales lecciones aprendidas. ¿Le podrías pasar, por favor? Sí, bueno, yo creo parte de las lecciones aprendidas que también nosotros tuvimos como instituto, en primera, la necesidad de los datos con mayor detalle y el impacto que los mismos tienen. Fuimos muy cuidadosos con el versionamiento de las series y con el control de calidad que, bueno, desgraciadamente no tuvimos en retrospectiva antes de, pues sí, del 2014 y que hasta 2011, pues bueno, los errores que vinimos corrigiendo eran errores que, pues sinceramente no sabemos si fueron en serie 2, 3, 4 o 5, ¿no? Pero bueno, ya con la serie 6, 5A y la serie 6 ya tenemos una nueva línea que nosotros queremos llamar base para seguir así que perfeccionando lo que sería la calidad de los datos. El control de calidad, como les comento, internamente no lo veíamos porque simplemente nosotros reportábamos estadísticas de cambio y los cambios como tal en etiqueta eran por criterios, ¿no? De información, cuestiones, criterios ecológicos, florísticos o fisionómicos. Pero bueno, ya cuando empezamos a venir este tipo de talleres, que empezamos a ver las agrupaciones forestales que hacían los reportes para Freiburg, fue cuando empezamos a ver el error en nuestros datos, como datos insumo, como datos base. Y fue ya cuando empezamos a tener las correcciones y el versionamiento de las series. Y bueno, también yo creo que necesitamos una visión conjunta a futuro de lo que sería el producto de INEGI, ya no como series, porque bueno, sí tiene que ser algo realmente, tiene que cambiar, porque ya las necesidades del país, ya como muchos han comentado, ya son varias, ya son cada vez más periódicas, en menos periodo de tiempo y más detalladas, entonces tiene que ser a nivel comité, tenemos que trazar una muy buena línea base y bueno, también sacar un producto que sea suficiente para INEGI, pero que también pueda cumplir las necesidades de los otros miembros del comité. Y bueno, cambiar de insumo base de imagen de 30 metros a 10 va a representar un cambio grandísimo, pero eso es lo que se tiene que hacer tarde o temprano, porque ya vimos que serie 5 se empezaba a ver obsoleta y ahorita pues ya lo está más, ¿no? Entonces ese cambio va a ser muy importante y va a reflejar mucho los cambios en los datos de actividad y bueno, en todos los datos que tienen que ver. Y también, bueno, quedaría pendiente lo que hablamos en una reunión anterior, cómo será el uso de las series, si vamos a tener lo que comentaba el ingeniero, si va a ser una serie histórica de la serie 1 a la 5 y partir con un nuevo año base de la 5A a la 6 y lo que venga después, o cómo va a ser eso. Entonces, bueno, como lecciones aprendidas ya vemos realmente ya el impacto que tienen las series y que cada cambio que hagamos de aquí en adelante va a ser muchísimo, muy importante pues para determinar todas las cuestiones del cambio climático que ustedes participan. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Lucy. Ya para cerrar esta sesión, simplemente quisiéramos comentar por parte de CONAFOR algunas de las principales lecciones aprendidas desde el punto de vista técnico. Para esto quisiera identificar 3 grandes bullets. El primero son lo referente a los datos de actividad, el siguiente sería referente a la parte de factores de emisión y finalmente el de estimación de emisiones. En la parte de datos de actividad, pues se incluyó como parte de la sexta comunicación una serie 6 basada en cambios y a la vez se corrigió, se realizó una serie 5 ajustada. ¿Esto qué tuvo como impacto? Pues bueno, que es necesario un análisis del impacto de estas mejoras en los insumos, porque pues bueno, encontramos que resultaba comparable el enfoque entre la serie 2, 3, 3, 4, 4 y 5, pero después con 5 contra 6 implicaba esta mejora metodológica hacía que hubiera cambios importantes. El otro punto es que, pues bueno, indudablemente es necesario avanzar en la evaluación de la exactitud temática de los datos de actividad. Y bueno, para desarrollar esta actividad es necesario trabajar de manera interinstitucional porque el tamaño del trabajo para una sola institución es enorme. Y aparte, encontrar especialistas que sean capaces de interpretar esta cantidad de puntos en poco tiempo también es una fuerte limitante. Además, pues bueno, además de contar con estos puntos de muestreo, también es necesario aplicar exhaustivos controles de calidad
con la finalidad de asegurar que estos matrices de error que obtenemos van a ser lo más confiable posible y por lo tanto nos van a dar las mejores estimaciones. Y finalmente, pues bueno, como lo acabamos de ver en este taller, es necesario desarrollar también una estrategia de sociabilización de estos resultados, porque pues bueno, es un enfoque que no ha sido utilizado en el país hasta la sexta comunicación, y de ahí la importancia de tratar de comunicarlo en diferentes ámbitos sociales. Además, en cuanto a factores de emisión, pues mejoramos la parte de factores de emisión de biomasa aérea y subterránea, y pues bueno, todo esto, para hacer todo esto fue necesario aplicar auditorías informáticas para replicar los procesos y garantizar de que lo que estaban haciendo los algoritmos era lo que en realidad el proceso real que se tenía que seguir. Y tan es así que pasamos de una versión 21 a una versión 22 en esta serie de revisiones que hicimos, y después saltamos hasta la versión 22 Plus, que ya prácticamente era una versión 23. Entonces, esa fue una experiencia que tuvimos también. Y pues bueno, todo este proceso, el manejo nuevamente de los ceros y nulos para los nuevos reservorios, fue un tema de muchísimo cuidado que tuvimos que implementar, porque eso, manejar los nuevos reservorios no tenían exactamente la misma lógica que la parte de biomasa aérea y subterránea. Entonces, y pues bueno, todo esto, hacer datos nuevos, una buena práctica fue haber hecho comparaciones con la información que ya existe, información por defecto del IPCC, y también comparar con estudios de caso todo lo que estábamos obteniendo a nivel nacional como una forma de referencia en las estimaciones. Finalmente, en la parte de estimación de emisiones y propagación de incertidumbres, pues bueno, fue una buena práctica haber sistematizado todos los procesos de cálculo de emisiones y propagación de incertidumbres, porque a lo largo de los últimos 3-4 meses estuvimos haciendo constantemente correcciones, mejoras, adecuaciones, y para evitar que tuviéramos que recalcular todo, pues simplemente dejamos fijo las entradas y todo el proceso en automático se podía actualizar. Entonces, eso fue alguna de estas lecciones aprendidas, de las principales. Al interior de esto hay muchísimas, pero creemos que son de las cosas cruciales como parte de este inventario. Adelante, Fabi. Gracias. Quiero resaltar en esta parte de las lecciones aprendidas dos casos que creo que es fundamental en lo que tenemos como resultados. La primera es que las capacidades para el desarrollo tanto de datos de actividad, factores de emisión y por consiguiente la parte de estimación de emisiones se ha quedado dentro de las instituciones. Entonces, eso ha fortalecido mucho el desarrollo del inventario como tal. Y el segundo es precisamente esta interrelación de comunicación y de trabajo entre las tres instituciones. Hemos mencionado a CONAFOR y a INEGI por la parte de USCUS, pero en AFOLU también tenemos una colaboración muy fuerte con SAGARPA, y en específico con el Sistema de Información Agropecuario, Agroalimentario y Pesquera. Entonces, entre las 4 instituciones realmente hemos fortalecido los arreglos institucionales que nos ha permitido tener datos de actividad mucho más específicos con sus detalles como todos, pero hemos accedido a esta comunicación, y realmente también el tener a alto nivel, es decir, a nivel de coordinaciones generales o direcciones generales, un compromiso muy fuerte para el desarrollo de estos productos. El inventario ha sido una prioridad bastante fuerte en las 4 instituciones, y ese nivel también nos ha ayudado mucho a fluir
la información y la comunicación que se tiene entre las 4 instituciones. Hola, buenas tardes. Primero que nada los felicito porque veo grandes avances y ahora ya saben lo que cuesta hacer un inventario, ¿verdad? Antes lo hacíamos pocos investigadores con nada de recursos, porque realmente era muy poquito y con mucho corazón, muchísimo corazón. Entonces, el día de hoy, pues yo estoy así como pleno, orgulloso de ver todos estos logros que fueron en algún momento recomendaciones que hicimos, que soñábamos, ¿sí?, para mejorar las cosas y que ustedes han venido depurando. Obviamente todavía no tenemos y no vamos a tener la línea de tiempo corridita, ¿verdad? Tal vez no se imaginan, pero cuando INEGI comenzó con Takaki, la parte de las fotografías de México son un compendio de casi una década y que tienen un año de presentación del 85, pero en realidad son todo un proceso de cambios que no se registraron para el 92. Cuando se hizo, también tiene grandes, o sea, las fotos no son fotos de un año, es una colección de fotos de México que tienen más de 10 años en su historia y que cuando se tomó la foto 1, ya la última foto ya tenía 10 años de diferencia. Y poder clasificar eso, ahora ustedes ya están entendiendo esto. Nosotros lo hacíamos a patín en MS2. Ya después llegó Windows y nos ayudó mucho con ArcView y ArcGIS y ArcMap y DRIS y un montón de cosas. Pero esa parte bonita que nos ha costado mucho trabajo, ya la entendieron y ya saben lo que cuesta hacer un inventario. Entonces, esperemos no escatimar en las nuevas cosas y nuestra misión siempre ha sido formar grupos de especialistas y qué bueno que han retomado esta tarea. De veras, yo estoy bien orgulloso de ver los cambios sustanciales en todo esto y de que puedan ahora sí hacer remembranza de unas lecciones aprendidas. Y qué lástima que no están aquí que todos mis contemporáneos en inventarios, que estarían maravillados de estas cosas, porque en su momento, les digo, lo hicimos con otro tipo de esquemas y con mucha lógica matemática, y siguiendo y modificando todos los IPCC procedures. De hecho, yo fui el que craqueó todas las hojas del IPCC para adecuarlas a la nomenclatura nacional. Entonces eso es bien bonito, bien bonito y están bien coordinados ahora. Entonces, con los cambios administrativos, no sé qué nos espera para la próxima administración, pero ya pusieron un pie en la historia otra vez y creo que pues en lo que podamos colaborar con la poquita o mucha experiencia, pues estamos listos para compartir, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Fabi, muchas gracias, doctor Ordóñez. Creo que estos son también comentarios muy importantes para el trabajo y motivadores para seguir mejorando. Sabemos que todavía hay una ruta crítica de mejora muy amplia hacia los próximos inventarios y justamente por eso es de que ahora invitamos a Eder a que nos presente esta serie de mejoras e innovaciones que se tienen identificadas para después, ahora sí ya finalmente pasar a un tema de muchísimo interés que es a analizar cómo podremos emplear los resultados de la sexta comunicación como parte ya de la actualización de los niveles de referencia. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra entonces a Eder para que de manera muy breve nos presente cuáles son esta serie de mejoras hacia el nuevo inventario. Entonces, bueno. Yo primero. Perdón, Lucy. No te preocupes. Bueno, como bien creo, vamos a retomar un poco de lo que habíamos platicado hace un ratito sobre las lecciones aprendidas y sobre eso, cuáles son las principales áreas de mejora para el siguiente reporte. Vamos a enfocarnos igual en las más importantes. A ver, la siguiente.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este momento? Vamos a hablar sobre las mejoras en arreglos institucionales, algunas mejoras respecto a los aspectos técnicos, sobre los compromisos de contabilidad de los gases de efecto invernadero, líneas del tiempo de reportes nacionales y todo lo que es pasos a seguir. Bueno, en arreglos institucionales, ya platicamos sobre la lección aprendida, sobre lo importante que ha sido colaborar como instituciones. Bueno, tenemos que continuar esa coordinación institucional y colaboración, ahorita refiriéndome a INEGI, a CONAFOR e INEC, y continuar fomentando esta colaboración con otras instancias relevantes. Como bien mencionó la doctora Fabiola, tenemos en la parte de ganadería y agricultura, acercamiento con SAGARPA y con SIAP. Ahora es también continuar esta colaboración para la parte también de USCUS, así como con AM, con ABIO y en general con la academia también. Ahora, nosotros también comenzamos ya a realizar colaboración con SIAP respecto a la parte de USCUS. Habíamos tenido unas reuniones previas con ellos, justo para definir algunas cuestiones como la frontera agrícola, y también platicar un poco sobre la frontera ganadera, y bueno, estamos en eso se tiene que seguir avanzando, pero bueno, ya hubo un acercamiento inicial y eso es importante continuarlo. También es importante sensibilizar y compartir los avances con dichas instituciones, es decir, nosotros ya hemos estado colaborando, y ellos han sido, al menos el SIAP también ha sido ha aportado mucho a la parte de datos de actividad y factores de emisión y a la parte de discusión, pero también lo que sigue es seguir compartiendo tanto con todas las instancias académicas como con la parte gubernamental, esos resultados que estamos teniendo para que todos los conozcan, ¿no? Que de hecho, bueno, el reporte que estamos construyendo, además de la sexta comunicación, es el NIR, que es el inventario de emisiones. Entonces, a través de eso y de los talleres que hemos estado teniendo, tenemos que sensibilizar y compartir todos los avances. Y bueno, y más allá, independientemente de que ahorita tenemos una colaboración importante y que todos estamos muy comprometidos, creo que un siguiente paso también para eso, dejarlo como muy amarrado, es formalizar, ¿no? Formalizar respecto a con acuerdos o convenios ya institucionales que se perfilen para un proceso que sea más continuo y sostenido justo de estos compromisos que tenemos. Y también, bueno, ese proceso o esa colaboración también va a ayudar a mantener las capacidades que se están generando, porque eso es muy importante, como lo comentaba la doctora Fabiola, se han generado muchas capacidades, creo que hay cosas que hemos estado haciendo de manera muy importante, igual como lo mencionaba el doctor Ordóñez, de todos los cambios que hemos tenido, creo que una parte importante de un convenio puede ayudar a fortalecer y a mantener las capacidades que se han creado. Bueno, y de todo esto que les voy a decir ahorita, los voy a mencionar, es algo que se ha platicado a lo largo de todo el día de hoy, sobre lo que nos hemos dado cuenta que tenemos que mejorar para el siguiente reporte, el siguiente BUR, que es toda la parte de los datos de actividad con mayor resolución, ¿no? Espacial y temporal. Ahorita también Jorge nos comentaba que eso es un hecho, o sea que INEGI se ha dado cuenta también de que hay una necesidad para ir hacia allá. Continuar y mejorar el análisis de incertidumbres, igual tenemos muchas cosas que ya avanzamos un primer paso, tenemos incertidumbres de factores de emisión, datos de actividad, todo eso hay que mejorarlo. Incluir todas las fuentes de error, lo que mencionaba Osvaldo hace un momento sobre los errores de muestreo y sobre todos estos tipos de error. Y el plan, también esto fue a raíz de lo que comentó, cree que sí, además de identificar en qué áreas o en qué subcategorías tenemos los errores, bueno, entonces, ¿qué hacer o qué plan tenemos para mejorar o disminuir estas incertidumbres? También un tema que surgió aquí fue la parte de las etiquetas o estimar los factores de emisión a través de las etiquetas de campo del INFIS. Mejorar los factores de emisión para suelos, la mayor parte de estas mejoras ya las platicamos. Utilizar las ecuaciones de volumen para factores de emisión de biomasa aérea. Mejorar los factores de emisión y de absorción para permanencias, ¿no? que es madera muerta y mantillo. Todo esto se hizo por primera vez. El INFIS tiene ya datos de la parte de suelos, de mantillo, pero sí tenemos ahorita mucho menos datos que, por ejemplo, para biomasa aérea, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que mejorar. Y también en la estimación de degradación e incrementos, ¿no?
La siguiente, por favor. Bueno, otra cosa que no recuerdo si platicamos en estos momentos, pero algo que también, una categoría que el IPCC nos recomienda integrar es la parte de productos de madera recolectada. Entonces, porque independientemente de que sí hay, bueno, hay emisiones evidentemente por la cuestión de algún, no es deforestación, es para quitar esa madera, es un hecho que también toda esa madera que se usa, por ejemplo, para muebles, el carbono contenido ahí pues queda, no se emite ni nada, sino queda ahí. Ese es un reservorio importante en otros países que se ha contabilizado. Ahorita en México lo que hemos estado viendo es de que nosotros estimamos, respecto a INEGI, por ejemplo, la parte de bosque cultivado, que es una categoría, sí incluye algunas especies de estos vegetación para productos maderables. Sin embargo, es así como de manera general no tenemos como muy claro las estadísticas de estos productos y hacia dónde va. No tenemos como la trazabilidad, o bueno, estamos en eso, de estos productos maderables. ¿Cuántos se van, por ejemplo, a celulosa a nivel nacional? ¿Cuántos se van a madera? Y con eso podemos obtener otro reservorio u otras estimaciones tanto de emisiones como de absorciones que todavía no hemos contabilizado. Entonces es una de mejora que tenemos que incluir. Áreas insesgadas o más bien áreas mapeadas, ajustadas con mayor desagregación. Es decir, como platicamos, teníamos la parte de las áreas ajustadas, no está tan desglosada como la matriz de cambio porque teníamos pocos puntos, porque nos enfocamos a las cuestiones de las categorías del IPCC más grandes y como era un primer ejercicio, pues lo que sigue es hacer esa misma prueba incluyendo todo esto que vimos acá, como a lo mejor mandar más puntos en algunas áreas como permanencias y algunas cosas, y también hacerlo mucho más desglosado. Eso va a requerir mandar todavía más puntos y va a requerir más tiempo del que hemos realizado. Y bueno, factores de emisión, las mejoras en factores de emisión son cuestiones que se están haciendo y que se tienen que hacer cada vez que el inventario forestal hace algún remuestreo. Y también, por ejemplo, no sé, eso creo que lo mencionó un poco Rafa, pero tenemos factores de emisión para suelos, tenemos para materia orgánica muerta, para hojarasca. Pero, por ejemplo, para suelos, y eso fue una discusión que tuvimos también, la parte de si las tierras que permanecen se considera, por ejemplo, los suelos en equilibrio. El IPCC te dice, si tú no tienes como muchos datos de cómo se mueve ese reservorio, considéralo en equilibrio. Pero para la parte de cambios de tierras que pasan a tierras forestales, no tenemos muy claro cómo usar, o no teníamos muy claro cómo usar esos factores. Tenemos densidades de carbono muy importantes que son grandísimas de suelos y que las usamos para calcular cuando hay cambios de uso de suelo, pero todavía no las hemos aplicado para las cuestiones de recuperación de suelo y que definitivamente las podemos aplicar porque las tenemos, la densidad la tenemos, pero tenemos que platicar como ponernos de acuerdo cómo vamos a usar estos supuestos o qué supuestos vamos a usar para calcular esta recuperación en este reservorio. Dinámica de la matriz o dinámica forestal. ¿Aquí a qué me refiero? Cuando nosotros tenemos 4 matrices de cambio dependiendo de las series y estamos reportando, como nos dice tal cual, todos los cambios que ocurren, cuántas superficies hay de permanencia, cuántos hay de cambio. Estamos haciéndolo así tal cual, sacando esas superficies, anualizándolas. Pero creo que ya podemos, o es un área que tenemos que mejorar y eso es algo muy importante, que tenemos que pensar ya un poquito más en la dinámica forestal, es decir, cómo podemos obtener de esta matriz de cambio o de otras maneras los acumulados de carbono o, por ejemplo, algo, creo que no sé si Marcia era la que decía, si tenemos una superficie de permanencia durante tanto tiempo y no puede cambiar tan rápido a lo mejor de una serie a otra, es lo que tenemos en la serie, pero es lo que tenemos que pensar cómo interpretar esa cobertura que a lo mejor de 1995 al 2014 permaneció, ¿no? O algo que a lo mejor se recuperó de una serie a otra. O sea, tenemos que ver un poquito más ya la dinámica forestal, tenemos que ponernos de acuerdo, platicar cómo vamos a interpretar estas superficies de cambio, ¿no? No sé si me expliqué. Bueno.
Bueno, respecto a las tierras agrícolas, como les platiqué, la parte de cultivos perennes, tenemos una gran área de mejora. Utilizamos las superficies que se obtienen de la matriz de cambio, sin embargo, creo que el CIAP nos provee de mucha información respecto a los cultivos desglosados, cuáles son perennes, cuáles son anuales, cuáles son leñosos. Creo que podemos usar esas superficies y buscar con juicio de experto o con más literatura o platicar entre todos para ver cómo obtenemos los crecimientos, las toneladas de crecimiento y toda la parte de la dinámica forestal en la parte perenne. Creo que es algo que tenemos que hacer y justo por eso también necesitamos continuar nuestra colaboración con el CIAP y con Zagarpa también. Y claro, la academia. Respecto a las áreas naturales protegidas, otra de las áreas de oportunidad es la parte de la colaboración, por ejemplo, con CONAM y CONABIO, que es diferenciar, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento también con Craig, era que ¿qué de esas tierras forestales que tengo, cuáles son cuáles pertenecen a áreas naturales protegidas, cuáles pertenecen a manglar, todo eso. Tenemos mapas, o CONABIO y CONAM tienen mapas de eso, entonces es ver cómo lo podemos agregar a nuestro estudio, cómo podemos hacer ese traslape también para poder ver mejor el desglose de estas tierras forestales. Y bueno, el arbolado urbano también, se hizo un ejercicio primero y creo que ya a raíz de ese ejercicio ya podemos empezar a hacer toda la serie temporal completa para la parte de asentamientos que permanecen, que es toda la parte de arbolado urbano. Y bueno, ahorita le doy la palabra a Eder. Gracias.